Bueno, vamos esperando que se sume gente. Bueno, ahí se van sumando algunas personitas. Estamos en este quinto episodio de Pandora. Hoy vamos a tener una invitada muy especial. Vamos a estar conversando con Elina Davas. Hoy 24 de julio, un día helado acá en el Valle de Tras la Sierra. Así que vamos a estar calentando los corazones con esta charla entre todos. Ahí vemos. ¿Todavía no está? ¿Está? Sí, ¿Ya está? sí. Buenísimo. Bienvenidos todos los que están sumándose, todas las personas que se van sumando. Ahí estamos. Bueno, buenas. Hola, ¿cómo ¿Cómo están? estás, Lina? Bien, bien. Bueno, hace un ratito hicimos una prueba, funcionaba todo bien. Ahora nos vemos bien, nos escuchamos bien, vos nos escuchás bien. Perfecto. Además, como les Buenísimo. digo, siempre hay una primera vez para algo en la vida. Es mi primera vez de video en Instagram, así que ¡Qué aquí estamos. Bueno, Sí, aprendí el Zoom, el Meet, el todo durante esta pandemia, pero me faltaba Instagram. Así que gracias, chicas, por la iniciación. bueno, nos alegramos un montón. Una de las cosas lindas que tiene este sistema es que las personas que en este momento están viendo este vivo pueden enviarnos preguntas, Qué genial. en realidad enviarte preguntas a vos y que vamos Bueno, quizás a interrumpir para, bueno, compartir esas preguntas y ver cuáles perfecto. son las inquietudes que hay. No Bárbaro. sé si has visto alguna de las otras entregas de Pandora. Nosotros No, solemos no. comenzar, bueno, te las recomendamos. Bueno, cómo Para, no. Después de esta, la escuché, veré todas. Qué buena idea. está bueno. Recomendamos a quienes tampoco han visto las otras entregas que pueden verlas en Instagram, están colgadas, también están en Facebook y las pueden encontrar en YouTube. Bueno, para comenzar, lo que nosotros hacemos es un breve recorrido biográfico, y te pedimos por favor que nos corrijas si algo no está bien o si falta alguna Vale. información que te parezca que sea importante. Lo voy a leer al machete, obviamente. Costó mucho, Bueno, hago esta dale. aclaración, costó mucho resumir este recorrido de Lina porque tiene mucho recorrido, mucha experiencia. Mucha Nos costó, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más breve posible por los tiempos que tenemos. Exactamente. Bueno, Bárbaro. estamos entonces con Elina Davas. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, miembro del Comité Académico y docente de la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria, de la Facultad de Ciencias de la Salud de Universidad Nacional de Entre Ríos, docente de posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, docente de seminarios de posgrado de la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad Católica de Chile, Universidad de Valparaíso y Universidad Católica de Lima. Es directora y consultora de diversos programas de desarrollo, evaluaciones e investigaciones en salud, educación y desarrollo social. Trabajó para CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, aquí en la región. Elina es fundadora de Fundared, una fundación dedicada a la promoción y desarrollo de redes sociales que se encuentra en la localidad de Las Calles, aquí en el Valle de Tras las Sierras. Es coordinadora pedagógica del SEDMA de Mina Clavero y es autora de varios libros, entre ellos Contextos del aprendizaje, Redes de redes, La práctica en la intervención de redes sociales, Redes, el lenguaje de los vínculos, hacia la reconstrucción y el fortalecimiento de la sociedad civil, redes sociales, familias y escuela, perdón, y Viviendo redes. Bueno, es lo Falta más el sintético último. que pudimos hacer. El último libro se llama Haciendo en redes. Haciendo en redes, el Haciendo en último, redes. la última Haciendo. publicación que hice. En total serían 7, entonces, publicaciones. Son 6, pero no sé, me parece que en algún un subtítulo quedó como título. Bueno, pero después Capaz, puede pasamos la ser. lista, no importa. 6, Bueno, 7 publicaciones, ¿no? Me gusta escribir. fantástico. Se nota. Sí. Bueno, Sí. vamos a comenzar tomando esto que nos compartía recién Ceci de las redes. Nosotras cuando te presentamos hablamos de alguien que labura con redes sociales y aparecía esta cuestión de las redes sociales vinculado
a la internet, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con las redes sociales comunitarias. Vos hablás de un entramado en donde participan las familias, la escuela, los centros de salud. Nos parecía importante comenzar preguntándote qué pasa con estas redes sociales en este momento de pandemia, en esta situación de cuarentena que estamos atravesando, cómo se reconfiguran, cómo se van amoldando o se van transformando estas redes de las que vos hablas. Bueno, para empezar una pregunta que sostiene la vida. Podemos estar... Elina Sí. Se cortó apenas terminé de hacerte la pregunta, así que si podemos retomar. Bueno, te decía que tenemos que partir de que las redes preexisten a nosotros mismos. La red forma parte de la trama de la vida. Para que haya vida debe haber redes, y donde hay redes hay vida. Entonces, vivimos en redes, entonces aprovechamos esa dinámica maravillosa que sostiene la vida a través de los vínculos para poder trabajar, para poder desarrollar, para poder interactuar con la gente. Entonces, las redes se reconfiguran permanentemente. ¿Y cómo se reconfiguran? En base a los problemas que van surgiendo y en base a la resolución y a las estrategias que van adoptando para la resolución de esos problemas. Nadie puede resolver nada solo, mucho menos esta situación en la que estamos viviendo, que es absolutamente nueva, que es absolutamente desconocida, pero que va a traer un montón de diferencias y de diversidad en la medida en que le estamos ya transitando y lo que vamos a transitar. Yo acabo de terminar un trabajo que escribí sobre la experiencia que estamos haciendo en educación de adultos y lo que hemos desarrollado en torno a cómo vivimos y armamos esto durante estos meses de la pandemia. Y mi trabajo termina diciendo que no tenemos que quebrar la ilusión de que vamos a volver a la normalidad, no vamos a volver a lo mismo. De ninguna manera vamos a volver a lo mismo, porque todo esto nos resignifica y nos cambia permanentemente. Entonces, vos escuchás permanentemente cuando volvamos a la normalidad, y yo digo, ¿qué normalidad? ¿Cuál es la normalidad? ¿Nos gusta? ¿Entendemos normal como bueno o entendemos normal como la resignación en la que estábamos? Entonces, ni siquiera, yo no te puedo decir, ni creo que nadie, hacia dónde vamos, pero estamos yendo hacia un cambio en nosotros mismos y en la forma de vincularnos. No hay otra posibilidad. Porque creo que tenemos que entender que la pandemia, que es el tema, infancias y pandemia, ¿no?, que ustedes me convocaron, como dice una gran amiga mía, una excelente epistemóloga, que es Denise Nachmanovich, en un encuentro que hizo hace poquito tiempo y yo participé, la pandemia no nació de un repollo. No es que un día nos despertamos y estaba la coronita, el coronavirus, ahí afuera amenazándonos, ¿no? Y se creó un estado de guerra, metáfora que no nos sirve en absoluto en la lucha contra, y estamos en guerra, sino que esta pandemia, esta particularmente, algunas que hubo antes en otros lugares del mundo, pero que estaban por ahí más focalizadas, u otras que vendrán, es la indicación, el indicativo más claro de la devastación que está generando digamos, el destrozo de la ecología. Cuando se rompe la ecología ambiental, se rompe la ecología social también. Entonces yo no voy a entrar en este gran tema que los están desarrollando muy bien la gente que trabaja, los ambientalistas, ya desde hace rato. ¿Cómo afecta el agronegocio global a todo el planeta? Las conductas extractivistas, ¿no es cierto?, productivistas, como dice Denise, estamos afectados de productivitis, el uso de los agrotóxicos.
va generando estos bichitos que se van gestando, otros en otro momento, este ahora y otros que habrá después. Entonces, este es un llamado a cómo vamos a, entre todos, a lograr adecuar todo el sistema ecológico, y estoy hablando no solamente del agua, de los ríos, los bosques, ¿no es cierto?, y los cultivos, sino también lo que se refiere a la ecología social. La ecología social es un área que se viene desarrollando desde los años 60 fuertemente, y no hay posibilidad que se afecte el medio ambiente sin que se afecte la ecología social, y lo que sucede al romper la ecología social se va afectando el medio ambiente. Esta es una primer red que tenemos que cuidar y ver cómo se fortalece. Las redes tienen lazos activos, lazos fuertes, tiene otros lazos que son distantes, otros que son de conflicto, pero están siempre en vinculación. Entonces, ¿qué nos sucedió a todos y todas con la pandemia? Fue la manera de resignificar y ver de manera amplificada y profunda las brechas de desigualdad preexistentes. No es que la desigualdad empezó porque había chicos o familias o personas que no tenían internet. Esto ya es un tema que ¿no? De alguna manera puso en se evidencia. Se puso en evidencia. Entonces, las brechas de desigualdad, las digitales, que son las primeras que aparecen, ¿no?, cuando estás trabajando en educación, que son los que ya tenés la división, los que se pueden conectar y los que no se pueden conectar, los que tienen conectividad, los que no tienen, los que tienen computadora, los que tienen que estudiar con el celular, sino también la desigualdad de capital humano, de capital cultural de los hogares, ¿no? Y entonces vamos a ir viendo cuál es la dinámica que se va dando con las infancias. O sea que se intensifica la precariedad porque les pone. Entonces acá nos tenemos que hacer una pregunta, que es si combatimos los síntomas, que es importante, ¿no? Lo que ya todos sabemos, nos lavamos las manos, los barbijos, el distanciamiento social, que algunos lo aceptan, otros no lo aceptan, es todo un tema a discutir, o también vamos a proponer transformar las condiciones que enferman. Entonces, esto no es hay que hacer, evidentemente, ya por lo que yo he leído con respecto a este virus, particularmente el coronavirus, es de rápido contagio, es lo que vemos rápidamente, uno sale, circula y contagia a 30, 50, 100, bueno, por ahí no es alta la letalidad, a pesar de la cantidad de muertos, pero sí las consecuencias, ¿no? Porque por gente que ha pasado por este proceso en otros países que ya supuestamente habían salido de la pandemia, como los países europeos, hay, digamos, no se curan, quedan efectos, ¿no? Quedan efectos en esto. Entonces, ¿qué nos podemos plantear al respecto? Fíjense que cuando ustedes me invitan a ver este tema, consulté, para mí es muy interesante cómo trabaja el Observatorio de Infancias de la Universidad Católica Argentina. Realmente tienen una excelente producción, y tomando en cuenta que entre el 32 y el 35% de la población de Argentina son menores de 17, 16 años, está ahí la franja, ¿no? Estamos en casi 15 millones aproximadamente de lo que podemos llamar el grupo de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, el barómetro de la infancia, que están los resultados del 2019, es interesante leerlo, ¿no? Uno lo googlea, pone barómetro de la infancia, pero hacen toda una introducción donde dicen claramente que
dan el panorama del periodo 2019, que es patético realmente. Es patético. Ya se habían intensificado los problemas de alimentación, los problemas de cobertura de salud, los problemas de educación en cuanto a la accesibilidad, sobre todo, aunque evidentemente la matrícula escolar ha crecido y esto ha redundado en un punto sobre ciertas mejoras en la alimentación por la cantidad de chicos que se alimentan en las escuelas. Se considera que a nivel urbano, que es donde ellos trabajan las estadísticas, nosotros tenemos que armar las propias para nuestra zona, digamos, claro, toman país global, pero a nivel urbano, ¿no? Pero yo no quiero hacer un análisis sociológico, pero se calcula que alrededor del 45 a 48% de los niños comen en las escuelas, ¿no? Entonces, si bien ahora están los módulos alimentarios que se van entregando, es una de las cosas que se afecta porque ya sabemos qué es lo que pasa, y esto no es hablar mal de la familia. El módulo alimentario contribuye a toda la comida de la familia, ¿no es cierto? Que, como siempre, como sucede siempre. Y esto históricamente ha sido así. Yo que tengo muchos años de trabajo, me acuerdo en la época en que se desalentaba la lactancia materna, no crean que fue en 1810, fue hace muchos años atrás. Tiempo, claro. Sí, porque parece que ahora, claro, lactancia materna, ¿viste? Y fíjate que cuando se entregaba la leche Nestlé, porque Nestlé fue uno de los factores que desalentó la lactancia materna, hay temas emblemáticos como lo que pasó en Bolivia, ¿no? Sí. Películas como Sangre de Cóndor, que habría estas que verlas. Las mujeres retiraban igual la caja de Nestlé, pero para reforzar la comida de toda la familia. Claro. Vos sabés que toda la introducción que acabas, la presentación del tema, nos sirve perfecto para los ejes que fuimos planteando en la entrevista. Van bárbaro. Si te parece, porque se van desprendiendo todas las preguntas de lo que Dale. vas de presentar como contexto, así que está muy bueno para introducir. Y uno de los ejes que pensábamos era justamente en relación a la educación, y volviendo a una de las cositas que vos decías al comienzo, en relación a esta brecha de desigualdad que se pone en evidencia en este momento, que no es nueva, sino que se pone en evidencia, algo que casi todos escuchamos, sobre todo al comienzo, ¿no? De la angustia de las familias y de las mismas infancias y adolescencias con esto de la educación en casa. Entonces nos preguntábamos, era como la frase, ¿no? La escuela se fue a la casa. Y nosotros nos preguntamos, ¿es posible decir eso, que la escuela se fue a la casa? Es posible porque llevar pasó. la escuela? ¿Es una realidad esa? Es posible porque pasó y va a seguir pasando. No sé si leyeron las noticias de hoy, que no se piensa porque no están dadas las condiciones. Y en ese sentido, sí, lo que decíamos antes de combatir los síntomas, sí, porque no están dadas las condiciones desde muchos puntos de vista que podemos analizar en ese sentido, y como lo dicen claramente, no es una decisión del ministro de Educación, sino es una decisión del sistema de salud, de cómo preservarnos en esto. A ver, la escuela, si la entendemos como la cantidad de tareas tremendas que tuvieron los chicos y las chicas, los adolescentes, para trabajar, es una especie de locura, porque está centrado en la productivitis, que era lo que yo mencionaba antes, de cuántos trabajos tenés que entregar, ¿no? Sin tomar en cuenta montones de cosas que yo también entiendo porque trabajo con profesores que han tenido es complejo 200 chicos comunicándose, chicos, chicas, ¿no? Comunicándose con ellos, donde se han enviado videos que no se podían bajar si no tenías una super conectividad, donde, digamos,
tareas, lo hizo con mucho placer, por pedido de una de mis nietas, que está en tercer grado, que le ayudara con, dice, porque vos qué sabés de los indios, porque yo una vez le conté de los comechingones, qué sé yo, tenía que hacer un trabajo sobre pueblos indígenas, y yo leí la estructura que envió la maestra, la docente, también era sobre el final, por ahí estaba agotada, era tan confusa que era imposible que un niño de 8 años, ni incluso sus papás lo pudieran seguir, Claro. ¿no? Entonces, si lo centramos en los contenidos, es tremendo, porque no toma en cuenta un montón de situaciones de contexto. ¿Cuántos otros niños hay? ¿Cómo se conectan en las casas? Dicen, todo el mundo tiene un celular. Ya sabemos que todo el mundo tiene un celular, pero no todo el mundo tiene conectividad. Yo particularmente, puede ser por mi edad, me cuesta mucho leer del celular. Leo a veces, pero bueno, puedo leer A mejor de veces la hay pantalla. un celular por familia y son varios en la casa que tienen que trabajar con el teléfono, la tarea de... Es, Y ahí aparece un poco esto que vos traías, Elina, de la brecha digital, ¿no? De cómo trabajar con las niñeces y las adolescencias. Y también en este contexto que es particular, que es el de tras la sierra, donde también en la sierra no hay conectividad, donde esto que traía la Ceci, de que hay familias que tienen un solo celular, que muchas veces no tienen crédito. Digo, ¿cómo se hace para trabajar en este contexto la educación en las casas? Evidentemente que hay, no sé qué se plantearán ahora en la segunda etapa. Yo lo que te puedo contar es mi experiencia como responsable y coordinadora de una pequeña escuela de adultos, que hubo en principio varias mujeres que son madres y que dejaron porque estaban abrumadas por las tareas de las niñas. Dijeron, esperamos volver a lo presencial. Y ahí, perdón, Elina, aparece otra desigualdad que tiene que ver con las tareas domésticas y de cuidado que recaen principalmente en las mujeres, ¿no? ¿Cómo se distribuye? Exactamente, digamos. Por eso te digo que es un tema de ecología social en términos generales. Estamos con esto quebrando, cuando yo leo, hoy a la mañana creo que fue, sí, hoy a la mañana, se va a volver a dictar clase a partir del miércoles. ¿Cómo a dictar clase? ¿Cómo a dictar? ¿Quién va a dictar clase? ¿Viste? Digamos, esto ya pone en evidencia, se pone en evidencia, ¿no? Totalmente en los conceptos que estamos teniendo nosotros, todos nosotros, de que ir a la escuela es tener clases, ¿viste? Y bueno, y el papel puede reemplazarlo, el video lo puede reemplazar. Bueno, son respuestas que también hay que trabajarlas mucho a nivel didáctico. Lo que sí me parece una cosa interesante que sí tenemos que poner en relevancia, que durante este periodo de la pandemia, que ya no fue, porque fue mucho más que una cuarentena, la educación fue la única ventana abierta al contacto con las familias. sí, eso es muy maravilloso por un lado, ¿no? Porque es como esto, muchas personas se pudieron encontrar pasando tiempo. Exactamente. Vos fíjate que además, no sé por qué no estoy vinculada y no tuve en estos meses en los cuales yo estuve muy replegada en mi casa, no tuve posibilidades de hablar con prácticamente con una sola directora de escuela, pero el tema se amplió mucho la llegada de información a la familia. Fíjense que los cuadernillos que se hicieron, que son muy lindos y muy buenos, yo los vi online, ¿no? El Ministerio de Educación contiene montones de contiene información sobre ESI como nunca, sobre educación sexual integral, perdón, porque, bueno, hay gente de distintos lugares escuchando, educación sexual integral. Tienen datos sobre los derechos de los niños y teléfonos de contacto, que, bueno, en torno a esto, hoy porque cuando iba pensando cosas era tan desolador el panorama que digo,
con qué flor termino? Seguimos, ¿no? Pero vos sabés que, o ustedes saben, que hoy escuchando a Gabriel Lerner, que es el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia a nivel nacional, decía que es increíble la cantidad de niños y adolescentes que se han conectado a través de los números que están en los cuadernillos, por distintas situaciones, situaciones de maltrato, por situaciones de abandono, por ejemplo, por negligencia, y donde muchos, una cosa interesante que apareció como relevante, por lo menos a nivel de CENAF Nación, es que muchos adolescentes han demandado convertir a la conectividad en un derecho. Y ustedes saben que dentro del campo de los derechos humanos hay de primera generación, segunda generación, tercera y cuarta, y dentro de los de cuarta generación, que son los más nuevos, ya se venía contemplando el derecho a la conectividad en un mundo donde la desnutrición ya no pasa solamente por la alimentación, que es un punto importante, pero hay una desnutrición tecnológica que va generando segregación, exclusión, una diferencia que después no se puede trabajar o llegar, ¿no? Fue interesante escuchar esto. Es interesante porque es algo que se ha trabajado ya cuando se discutía sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se crea la Defensoría del Público y se arman los foros de niñez y adolescencia, en donde las mismas adolescencias y las niñez podían hablar sobre este tipo de demandas, digamos, cómo no estaban reflejados, y el derecho a la comunicación, y dentro de ello, digamos, el derecho a la información. Es fantástico que eso se haya retomado, ¿no? De la importancia que tiene. Y también es súper importante esto que nos traes del informe que comparte de Lerner, en el sentido de que la escuela también tiene un rol muy importante en esto de denunciar las violencias que viven los niños y las niñas. Digo, son las niñas los que por lo general suelen referir estas situaciones en el espacio escolar, y digo, al no estar este espacio como espacio y estar replegado a las casas, ¿qué pasa con las violencias que pueden estar atravesando las niñas en este contexto? Claro, bueno, ahí hay una cuestión que evidentemente cuando empieza todo este tema escuchábamos en febrero, escuchamos algo en marzo, hasta que llegó el día 20 de marzo y ya estaba acá con nosotros, y hubo que reorganizar todo, incluso yo te puedo contar lo que nos empezó a pasar dentro de educación de adultos, jóvenes y adultos, porque tenemos mucha población de 18, 19, 20 años, que fue, bueno, no podemos seguir así. Todos los estudiantes decían, ¿qué hacemos con la escuela? Bueno, usemos WhatsApp. Hemos usado WhatsApp. Así, viste, llenos de WhatsApp y carpetas de WhatsApp y WhatsApp. Impresionante, grupos, sí. Nosotros ya veníamos trabajando con grupos, pero bueno, tomaron relevancia. El tema acá ahora nos espera todavía una larga etapa. Y en esto que vos traes, Melu, es interesante ver cómo abrimos espacios, porque con el tema de que estábamos todos adentro de las casas, que no se podía ir, que no se podía estar, que no había ninguna manera de contactarse con la gente, esto es lo que hay que repensar, qué y cómo. ¿Qué y cómo? Porque justamente estamos hablando de infancias, ¿no? Infancias y adolescencias. Fíjense que los derechos de los niños, que vienen de la Convención Internacional de Derechos de 1989, de 1989, que después, el 2005, aparece la ley nacional nuestra, rápidamente reglamentada, aunque hubo pasos para esto, plantea de forma tajante, fuerte y absoluta la importancia de escuchar la voz de los niños, de las niñas y de los adolescentes. ¿Dónde las escuchamos durante todo este tiempo? Bueno, justamente queríamos preguntarte, lo que seguía a continuación era en relación a eso, ¿dónde se evidencian esas voces en las políticas públicas?
porque observamos que hay una mirada muy adultocéntrica, ¿no? En todo, en general, pero especialmente en esto de las políticas públicas. El otro día veíamos un vivo de una autora que escribió un libro, Esther Vivas, Mamá Desobedientes, el libro es una autora española, y ella hacía un paralelismo, y digo, lo traigo, entiendo que es algo que pasó en España, pero me parece que también aplica a nuestra realidad, a nuestro contexto. Ella decía, nosotras las personas adultas podemos salir, incluso pueden salir a pasear nuestras mascotas, pero en ningún momento se está pensando en las niñas, en poder salir, en poder dar una vuelta por fuera de las casas. Bueno, ahora ya por suerte sí se pudo revisar, Sí. pero durante mucho tiempo no se contempló ni la salud mental de las niñas, ni lo que ellos y ellas estaban necesitando. En ningún momento apareció su voz. ¿Cómo hacemos para que esas voces Bueno, empiecen a aparecer? a ver, yo lo que te puedo decir es que en todo, en los distintos niveles, se actuó como se pudo y, o sea, consensuando criterios. El gran tema era, en nuestro país sobre todo, no saturemos los servicios de salud porque entonces vamos a tener que hacer lo que hizo Italia, que es seleccionar los que viven y los que mueren, ¿no? Entonces, ese fue como un gran tema. Ahora empieza este desafío. Ahora empieza este desafío. Porque tenemos que pensar cómo se hace. Fíjense que, por ejemplo, en distintos temas, ¿no? El tema de protección o de cuidado de las mujeres, se empezaron a hacer algunos encuentros virtuales. ¿Cómo lo podemos organizar? Yo no lo sé, pero es un tema que no lo sé, no tengo la receta. Pero justamente hoy una de las cosas que me planteaba era cómo podemos hacer una inclusión del colectivo de las niñeces y las adolescencias. Pero un colectivo, así como la CENAF, los chicos descubrieron un número y llamaron por teléfono, ¿cómo lo vamos haciendo? Digo, la CENAF Nación, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, como lo dijeron, yo fui durante 5 años directora regional de la Oficina de Protección de Derechos. Y uno de los puntos fue la creación de las áreas locales, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor fuerza, con mayor o menor convicción. Tenemos 1, 2, 3, 5, 8 personas en cada una de nuestras localidades que están trabajando vinculadas con el tema de infancia. Porque esto no podemos decir, bueno, que el niño que vive en el paraje Ojo de Agua, o el que va a la escuela rural de Ambul, o el que está en Villa Sarmiento, llame al 0800 de CENAF Nación. Porque además, claro, yo les digo, trabajar en estructuras nacionales, provinciales, incluso regionales, si no abrís el juego a una red que interactúe permanentemente, donde tengas permanentemente lo que se llama el efecto testigo, de otros mirando y entonces diciendo está pasando esto, es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. Tenés que tener nodos de red, ahí está. Las redes tienen nodos que activan otros nodos, ¿sí? Que puede, por ejemplo, yo pensaba esto, el delegado, el referente de un área local tiene posibilidades de comunicarse con el centro de salud de su localidad, ¿sí? Con la gente que va a buscar las semillas, en el momento que se van a retirar los bolsones o las cajas a las escuelas, bueno, infinitas situaciones, posibilidades, ¿no? En un momento había visto ahí a la responsable de juventud de Mina Clavero, que sí, Mariana, ahí que es está, ahí tipa, está conectada. Mariana Falcón dice, hay que disponernos a hacer el canal de esas voces, niñez y adolescencias. Bueno, justamente hoy cuando pensaba en esto, pensaba en la dirección de juventud, que no la tienen todas las localidades, porque tampoco nosotros tenemos un territorio con muchas pequeñas comunas que no pueden copiar, porque ahí no va bien la estructura que tiene un municipio, y un municipio, claro, que viene trabajando. Pero, a ver, aquí podemos tener jóvenes que puedan trabajar en esto, tenemos todo lo que es el área de las áreas locales junto con el área de acción social. Hay que diagramarlo, no hay un diagrama hecho. Acá
a ver, recorrer los caminos transitados, nunca transitamos esto. Y el principio, cuando a mí me piden que, acabo también de terminar y de enviar a la Universidad Provincial de Córdoba un cuaderno que me pidieron porque no se puede dar el curso, sobre el trabajo en red en las organizaciones sociales de la comunidad. La red se activa frente a un problema. Y no nos sentamos nosotras aquí, ni en Instagram, ni en YouTube, ni en ningún lado, a decir cómo vamos a armar la red. Tenemos que ver con qué nodos contamos, con qué nodos bien activos, cuáles medianamente activos y cuáles poco activos, pero que podemos ir trayéndolos de repente para poder abrir a estas voces. ¿Cómo les fue a los chicos y a las chicas durante este periodo de la pandemia? Por ejemplo, cuando yo les preguntaba les pedí a los estudiantes que están asistiendo al programa de semipresencialidad, de terminalidad de escuela secundaria, todo el grupo entre 18, 19, 20, estaban re felices porque no estaban se acordaban del peso que significaba ir a la escuela todos los días y la libertad que tenían para trabajar. Por ejemplo, esa es una visión de un grupo de gente joven que hace poco fue a la escuela. Pero ¿qué visión están teniendo los adolescentes de los IPEM? ¿Qué visión los niños de las escuelas? Porque también en esta vuelta a clase, no sé si ustedes lo habrán visto, yo vi lo que fue, lo vi en videos, por supuesto, y en artículos, lo que fue la vuelta a las escuelas en Francia, para los niños y las niñas pequeños, fue patético. Los niñitos de jardín maternal teniendo que tener 1,50 m o 2 metros con un circulito en el patio en el cual ubicarse. A ver, si esto sería, en términos de mi amado profesor Robert Castel, el sociólogo que escribió La metamorfosis de la cuestión social, volver a la sociedad de control. Claro. Porque, ¿cómo haces para que estén los chicos también en la escuela, en la clase, perdón, dentro del salón de clase pueden tener el distanciamiento? Hoy veía una foto de una escuela de una localidad de Córdoba, decía, ya estamos preparados para volver a la escuela, con los pupitres bien distanciados uno de otro. ¿Van a hacer recreo? Pregunto yo. ¿Qué van a hacer cuando los chicos se combinen el juguito con la misma paquita? Digo, veamos la cotidianeidad. Entonces, eso va a ser una especie de locura también para los profesores, para los docentes. Van a ir con cada chico a la escuela al baño para controlar que no se acerque al otro. Si sabemos que hoy por hoy, no tengo una encuesta, pero me gustaría preguntar cuántas escuelas hasta el momento anterior a la pandemia han tomado con cuidado especial el lavado de manos antes de ir al comedor. Porque, digamos, de repente en ese momento en que los chicos salen, se van algunos, los que les tocó comedor, de acuerdo a las políticas anteriores que teníamos, le tocó comedor porque acreditó para estar en el comedor, se va al comedor. Mientras tanto, algunos padres o madres o abuelas o hermanos quieren hablar con la maestra para preguntarle alguna cosa. Estoy hablando, por ejemplo, de educación primaria, sí, ¿no? Entonces, que el maestro que es vigilante, es controlador, es preceptor, ¿no? Es generar todo un ámbito que va realmente a enloquecer a los niños y a las niñas y a los adolescentes y a los docentes. Entonces, el ámbito del control, cómo pasamos a una construcción de una organización consensuada que lleva todo un tiempo de trabajo y de aprendizaje. Sin esta imagen, esa metáfora de guerra, ¿no? Claro. He visto, porque me he encontrado con gente, digo, ¿cómo haces para...? ¿Y los chicos dónde están? En el auto, no bajan porque dicen que tienen miedo de que esté el bichito afuera, bueno, todo, ¿no? Qué miedo, ¿no? Qué miedo con eso. Qué miedo el miedo. Conozco también. Como... Yo tengo así de que he recogido opiniones, porque no es un estudio estadístico, pero cuando apareció en Ciudad Autónoma de Buenos Aires la posibilidad de salir a dar una vuelta,
niños pequeños que no querían salir, Mm. porque afuera estaba el bicho maléfico, la guerra, bueno, ¿no? Sabiendo lo importante que eso podía resultar, o lindo. Claro, y la información, ¿no? ¿De dónde sacan la información esos niños o niñas? ¿Quién comparte esa información? ¿Cómo se comparte? Hay ahí unos mensajitos que están llegando. César dice, agentes difusores en cada ámbito, que cada uno estamos, cultura, educación o el lugar que nos toca desempeñar. Dice, erradicar el panóptico, como dicen algunos autores. Claro. Y el miedo en ese sentido también juega un rol muy importante, ¿no? De autocontrol y de distanciamiento con el otro, de no vincularse. Claro. Fíjate que con adultos mayores no conozco los resultados que ha tenido, pero he visto las publicidades, Mm. pero no conozco los resultados de una red de voluntarios, creo que lo organizó el PAMI, si mal no recuerdo, una red de voluntarios para poder comunicarse con los adultos mayores, ¿no? Sobre todo los que están solos. Sí, de llamadas En telefónicas, ¿puede ser? de llamadas telefónicas, bueno, evidentemente con los niños tendría que ser no, estoy diciendo ideas que se me van ocurriendo. Se pensó para los adultos mayores, pero no se pensó para los niños y las niñas. O sea, formas de comunicación, porque acercar información, todo lo que llegó a través de los cuadernillos, que, insisto, tienen una elaboración preciosa. He visto un par de programas nuevos, se reeditó Paca Paca, pero se hicieron programas nuevos. El otro día vi una Ujú. clase de física muy linda, dada La TV para pública clase. también incorporó Sí, sí, por la TV programación, la pública, radio, exactamente. Radio Nacional también, que por ahí cuando no llega Entonces, la televisión, el cable, la radio, sí, organizar la información, que la información llegue, ¿es necesario? Sí. ¿Es suficiente? No, no. no es suficiente. Porque hay un tema que es un aspecto vincular. Yo no sé, y estoy pensando en voz alta en esto, porque ninguno de nosotros tiene cuál es la solución, si es este sistema de contactos telefónicos o por un WhatsApp, por un mensaje, como las visitas están difíciles por justamente el cuidado y el distanciamiento social, que es hasta ahora lo que más resultado ha dado en este país y en otros, pero por ahí tiene que ser con la familia, ¿no? Entrar por la familia, que la familia habilite que también pueda hablar el niño. No todo va a aparecer, pero algo va a aparecer. Ujú. Había Depende cuál es el entrenamiento. Sí, sí, otro no, decía cuál es mensajito. el entrenamiento que va a tener el que llame, ¿no? Esto Ujú. también es una cuestión importante a pensar. Había un mensajito de Maxi Lorenzón que dice, el desafío de las escuelas será construir sentidos de esta vuelta a la escuela. Exactamente. Y es esto, ¿no? Sentidos, ¿Cómo vamos a ir pensando? formas, estrategias, porque también, Ujú. ¿cómo? A ver, yo doy fe porque he trabajado todos estos meses también con los profesores y del trabajo increíble, así, en un principio caótico porque fue nuevo, entonces no sabíamos cómo se organizaba. Cada uno encontró su organización. Nadie le dijo cómo se tenía exactamente que organizar. Por ahí las escuelas fueron avanzando con eso, ¿no? Pero, ¿cuál es el sentido? Hay que problematizar si es lo mismo educación que escolarización. Llegó el Ujú. momento de poder, ahora, de poder plantearlo. Es la oportunidad. Y esto que traías al principio de cómo se van a ir transformando los vínculos y cómo las instituciones están formadas por vínculos, por personas, y cómo las instituciones también tienen la oportunidad de cambiar, siempre y cuando medie esta reflexión o este cuestionar que vos marcás. Evidentemente, fíjate que lo que hoy leí es que, bueno, el lunes próximo va a haber una reunión de cada inspector con sus directores, el martes directores con los docentes o profesores, y luego comienza el dictado de clase, ¿no? Yo creo que es una reflexión permanente que tienen. Creo que es más, habría que dejar un día, dado que vamos a seguir con este sistema a distancia como se pueda, porque no tenemos plataformas, no se van a armar plataformas, hay toda una red, un movimiento muy interesante aquí en Tras la Sierra que se está haciendo de rescate de las computadoras
las notebooks, ¿no? Que están sin usar en las escuelas para poder reciclarlas, ya hay cómo y quiénes la van a reciclar para que se pueda llegar a aquellos estudiantes estudiantes y alumnos y alumnas que no lo tienen, pero yo creo que hay un día que hay que destinarlo a conversar cómo estamos yendo, qué nos está pasando, porque es un cambio en la subjetividad del docente también. ¿Mm? Porque el tema de recibir y recibir y recibir trabajos que tienen que corregir, que tienen que devolver, bueno, nosotros a esta altura, doy un caso que no toma las infancias ni las adolescencias, pero nosotros en este momento, en un centro educativo con entre 40 y 45 estudiantes, como es las calles Nono, donde tenemos de adultos, tenemos una acumulación de trabajo final, de evaluaciones finales impresionante, porque como no estaba pautado lo de evaluaciones finales, salvo sobre el cierre que se habilitó para que los que adeudaban hasta 3 materias pudieran rendir con el sistema Zoom, que la verdad, por ejemplo, recurrir al punto digital. Punto digital, nosotros en nuestro caso, punto digital no, pero está punto digital Mina Clavero, punto digital Cura Brochero, y debe haber otros más, no conozco todo. Estuve en la pandemia muy encerrada. ¿Qué va a hacer? La vida es así. Pero digamos, todo eso fueron recursos increíbles y aprendizajes interesantísimos de red. Y fíjense que nosotros particularmente, doy un ejemplo, que no sé qué va a pasar con las evaluaciones ahora, porque hasta ahora no se hicieron evaluaciones, sino se hizo una valoración general, pero una estudiante que vive en un paraje donde no tiene conectividad, no tiene computadora, se trasladó a Punto Digital Nono, le dejaron una habitación para ella, le explicaron cómo funcionaba el Zoom, hicimos una prueba primero, como hicimos nosotros, como un ensayo, ¿no? Para ver cómo era esto, porque siempre las evaluaciones eran escritas dentro del sistema de terminalidad de adultos. Luego a la semana siguiente también, entonces, bueno, ella se pudo sacar el barbijo, la dejaron, una vez que aprendió, estuvo sola en una habitación y perfectamente tuvo un intercambio con los profesores. Estaba el director, estaba yo como coordinadora también escuchando. Entonces, tenemos que, esa forma a mí se me ocurrió en el último minuto, a ver si recurrimos a esto, pero hay que mirar hacia alrededor, ver qué hay alrededor. Y trabajar en red. Hay que rearmar el mapa de red. A ver a quién conozco, quién está, dónde está. Y para eso también es importante que medie la reflexión, ¿no? Porque si estamos en esta lógica de productividad, no hay momento para parar la pelota y poder reflexionar y ver con qué jugadores estamos jugando, ¿no? Exactamente. Elina, nos preguntábamos sí. ¿qué situaciones o qué vulneraciones están atravesando las niñeces en este contexto, pero nos remitíamos primero a cómo venía la cuestión, ¿no? En esto de que la pandemia pone en evidencia las vulneraciones, bueno, pero ¿cuáles eran las vulneraciones que venían atravesando las niñeces en este contexto nuestro que es el del Valle de Tras la Sierra? ¿Cuáles eran las vulneraciones y cuáles son ahora las cuestiones que están evidenciándose? Mira, lo que se está evidenciando ahora, no te lo puedo decir demasiado porque no conozco qué es lo que se planteó, eso sería interesantísimo poder hablar con las UDER, hay 2 UDER en la región, la de Mina Clavero y la de Dolores, la de Villa Dolores, a ver qué situaciones recibieron particularmente, pero en realidad de la deuda con la infancia se viene hablando, había una deuda anterior, ¿no? Por eso recomiendo particularmente a todos los compañeros y compañeras y colegas que están escuchando leer el informe del Observatorio de Infancia, porque es sumamente interesante. Particularmente en el planteo de Gabriel Lerner, vuelvo por si alguien entró recién, que es el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ellos han detectado un incremento de los llamados, ¿no?, que han tenido y las denuncias que han tenido directamente de la CENAF, demandando intervenciones por violencia, maltrato, negligencia. También los impedimentos de poder ver al progenitor no conviviente cuando había una cuestión de separaciones, de separaciones, vieron que hubo una de las cosas que reformular, y que llevó
a considerar que todos aquellos que trabajan en los campos de niñez y adolescencia, en derechos de niñez y adolescencia, se consideraron trabajadores esenciales, porque si no eran trabajadores esenciales, había un llamado, una denuncia, tenía que haber inmediatamente algún tipo de intervención. Claro. Aunque, por ejemplo, tanto la UDER de Villa Dolores como la UDER de Mina Clavero estuvo un tiempo trabajando solo con el teléfono, ahora sé que están trabajando de nuevo, no sé si abierto al público, pero sí en mayor movimiento. Digamos que desde ese punto de vista es toda una reconstrucción o una resignificación social del niño, niña, adolescente como un sujeto de derecho, y no como un objeto. Entonces, y que esto va muy de la mano, no solamente de la desprotección de las infancias, sino también va de la mano, la desprotección de las infancias, digamos, y las adolescencias, está muy de la mano ligado con el tema de fortalecimiento familiar, ¿no? Porque por lo menos mi experiencia de los 5 años que estuve al frente de la delegación regional fue que lográbamos, digamos, actuar bastante adecuadamente, digamos, sobre la vulneración de derechos sobre el niño, la niña o el adolescente, pero que esto no se podía sostener si no había un fortalecimiento familiar. Y todavía nosotros seguimos con los compartimentos estancos, ¿no? O sea, de la mujer, de la familia, se ocupa otro área. Y creo que tienen, está bien, nadie puede hacer todo, pero tenemos que justamente, cuando decimos no se vuelve, yo lo sostengo, no hay normalidad a la que volver, porque esa normalidad yo no la quiero, por lo menos la que teníamos antes. Por suerte no la quiero. Sí. Digamos, tenemos que rearmar con esto otra cuestión. Nosotros estábamos con un proyecto desde Fundared de poder, una de las carencias es los hogares para los niños privados de cuidados parentales y que se los separa por protección, que sabemos de acuerdo a la ley que eso es momentáneo, no tenemos nada en Tras la Sierra, y el proyecto nuestro, que ahora está en stand-by, por toda esta situación, ¿no? Que venimos viviendo, era todo resguardo de niños tenía que ir acompañado de fortalecimiento familiar, fortalecimiento de la madre, de la hermana, de la abuela, de los padres, de los progenitores, de ambos dos, porque si no, no volvemos. No volvemos. Entonces, volviendo al tema que ustedes, tomo ese hilito, ¿la escuela puede funcionar en la casa? La escuela como escolarización, definitivamente no. Yo no, mi posición, no estoy no soy el juez que da sentencia, ¿no? Pero no, como escolarización, no. Como oportunidades, sí. Como oportunidades de hacer cosas en conjunto. Sabemos que el sector que se ha podido conectar activamente a Internet, ¿no? Recibir los trabajos que enviaba la escuela, devolver esos trabajos en tiempo y forma con todas las prerrogativas que puede haber habido, y recibir además apoyo del núcleo familiar, es un sector restringido. Elina, nos quedan 5 minutos de entrevista. Desde ya te agradecemos un montón y queremos dejarte una última pregunta, hacerte una última pregunta, que es, en función de todo lo que fuimos conversando, ¿cómo podemos ayudar a las chiques a transitar mejor este momento? ¿Qué herramientas podemos compartir con las familias para poder acompañar? Mira, uno del que veníamos hablando, que es la inclusión del colectivo de voces de niños, niñas y adolescentes. Esto tenemos que, a ver, lo que yo planteo es como un gran objetivo, una meta que tenemos que ver de qué forma se hace. Por otro lado, o sea, que esos son voces propias que tienen, necesitamos escucharlas. En principio, cada localidad tendrá que ver con lo que pueda de escuchar a sus
niños, niñas y adolescentes de cómo les resultaron estos 4 meses que pasaron, ahora que ya estamos como volviendo, ¿no? Volviendo. Esto en relación a la escuela, como les fue también con la casa, con los paseos. Sabemos que en nuestra zona, en algunas zonas, fue un poquito más relajado el aislamiento, ¿no es cierto? Por la misma, digamos, porque hay menos densidad de población. Pero Pero de todas escuchar formas sus ha voces, impactado en la subjetividad de las niñas. totalmente, Ujú, totalmente. Entonces, escuchar sus voces, saber su opinión. A ver, ¿qué vamos a decir? Los chicos se deprimieron, sufrieron, ujú, estuvieron contentos, tiraron la chancleta porque no tenían escuela. No, qué sé yo. ujú, ¿Los escuchaste vos? No, yo no, yo no los ujú. escuché. Yo escuché a mis nietos, escuché a algún chico en algún reportaje, pero no escuché a nuestros niños, niñas y adolescentes decir cómo les había ido o cómo les estaba yendo en el momento. Sí lo hice con los estudiantes que están trabajando conmigo. Entonces, inclusión de las voces. Inclusión de las voces de las familias. Porque yo me imagino que cuando hoy muchos padres y madres vieron en los noticieros, en el WhatsApp, en Facebook o donde fuera, que no se va a volver a la escuela, dijeron, esto es terrible. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Viste? ¿Qué hacemos? ¿No? Siguen sin tener la computadora, siguen sin tener conectividad, porque si tiene la computadora sin conectividad no sirve, ¿viste? Digamos, o las notebook es una ayuda, pero bueno. Sí. Entonces, escucharlos, qué necesitan, porque me parece que esta es la reflexión que tiene que haber al interior de cada centro educativo en este momento. ¿Cómo hacemos para preguntarle a los padres cómo les fue, a las familias, ¿no? Digo padres, a los padres, a las madres, a la abuela, a los hermanos, a los que estaban en ese momento con los chicos, a los chicos mismos. Me parece que este tiene que ser un momento, ¿no? Y pasar a enseñar la célula el día miércoles, porque viste, si no hay un pensamiento de Ashby. Ashby fue alguien que se dedicó a la cibernética, pero tuvo mucho impacto en lo social, que dice, cuando la angustia que nos produce, el terror que nos produce, cuando hay algo nuevo surgiendo y no sabemos qué es, y lo viejo está muriendo, entonces lo rescatamos del fondo del baúl porque todavía no sabemos qué es lo nuevo. Bueno, ¿qué es lo nuevo? Apelemos a la novedad, a lo distinto, a cómo volvemos. No sé cuántas directoras, maestras, maestros, profesores están hoy acá escuchando, pero a ver, que a mí en lo personal, ¿no? Me encantaría que la reunión del martes que tengan los directores con sus docentes y profesores sea cómo vamos a escuchar a nuestros niños, niñas, adolescentes y a las familias, de cómo les fue con esto, para poder ver cómo seguimos educando y la escolarización tenga otro sentido. Educar es educar para la vida, realmente, ¿no? Es sostener la vida. Entonces creo que esta es una gran meta, una gran misión. Fantástico, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada, creo que es un gran mensaje escuchar, hay que escuchar más. Y habilitar el espacio para las voces de las chiques en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, políticos, políticas, den espacio a que los pibes tienen cosas para decir y tenemos que escucharlo. El desafío es corrernos de este lugar adultocentrista y habilitar a escuchar esas voces que nos nutren, de las cuales aprendemos y que nos traen esta novedad que vos nos decís, Elina. Aprendamos de ellas. Gracias, muchas gracias por tu tiempo y No, por tu gracias a compartir. ustedes por este espacio. Fue también una reflexión. Chao. Gracias, gracias a Hasta todos luego. que nos Chao. estuvieron siguiendo y nos vemos este próximo viernes, no, el siguiente con un nuevo episodio de Pandora. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Adiós.